Hoy vamos a seguir en el estudio que estamos haciendo en el análisis del libro de Lucas. Tonight we're going to be looking at the book of Luke. Si antes de este análisis usted tenía un conocimiento del libro de Lucas del 1 al 10, cuando terminemos esto vamos a tener por lo menos del 1 al 2, un paso más que antes no teníamos. So if you had knowledge of the book of Luke from chapters 1 to 10, you're going to have chapters 1 to 12. Bueno, así que vamos a, antes de leer la palabra de Dios, a pedir al Señor que nos dirija en el estudio que tenemos en esta noche. So let us ask the Lord to bless us as we study his word tonight. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father who art in heaven, hallowed be. En este momento estamos ante tu presencia para pedirte que nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. This moment we ask you to cover us with your mantle to understand and comprehend your beautiful word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante. We are reading from the book of Luke, chapter 7, verse 11 onward. Poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. And it came to pass that the day after they went to a city called Nain, and many of his disciples went with him and much people. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. And as they came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and he said unto her, weep not. Se acercó al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him unto his mother. Y el temor se compadeció de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. And there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God hath visited his people. Y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. And the rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the region round about. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Una vez más, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, la palabra que hemos leído, por favor, Señor, que nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Muy bien, dice la palabra de Dios, después de estudiar y analizar lo que estudiamos el lunes, dice aquí en el verso 11, poco después Jesús fue a una ciudad llamada Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. And it came to pass the day after that he went to a city called Nain, and many of his disciples went with him and much people.
Vamos a empezar a analizar aquí la palabra, dice muchos de sus discípulos. Cuando dice muchos de sus discípulos es que no solamente los 12 discípulos de Jesús que ya nosotros conocemos y muchos es a que había más que la Biblia no menciona por nombre, pero que eran discípulos de Jesús, que seguían a Jesús, que seguían los principios de Jesús, que seguían la creencia de Jesús, que seguían la enseñanza de Jesús y que predicaban y enseñaban que Jesús era el Mesías. So we understand that many of his disciples, not just the 12 disciples that we know, but other people that were following him, that were believing in him, that were worshiping him. O sea que aquí vemos una vez más que Jesús tenía más de 12 discípulos que estaban con Jesús constantemente. So we can see that Jesus had more than 12 disciples that were with him constantly. Eso nos da a entender que si hay muchos, nosotros también somos parte de discipulados, porque nosotros creemos en Jesús, seguimos a Jesús y glorificamos a Jesús. Somos muchos y no solamente nosotros como iglesia adventista tenemos que entender que Jesús tiene oveja en otro redil, que en esa oveja de otro redil también Jesús tiene discípulos. So we can relate that we are also those disciples, or part of those disciples, and that Jesus has disciples in other flocks or other churches that are also like us. Y también tenemos que entender de que no todo lo que estamos, lo que están en la iglesia son discípulos de Jesús. Aquí es muy importante anotar esto y analizar esto. Aquí la pregunta es usted un discípulo de Jesús? Many that are with him, however, are not disciples of Jesus. So the question to ask yourself is, are you a disciple of Jesus? Si la respuesta a esta pregunta es sí, entonces me dice a mí que usted es una persona que cree en Jesús, que alaba a Jesús, que glorifica a Jesús. Usted es una persona que sigue los principios que Jesús dejó pautada en esta tierra para usted. So if you are a disciple of Jesus, and I believe you are, then you are believing in Jesus, following Jesus, glorifying Jesus to this day. Jesús dijo, ejemplo le he dado para que como yo he hecho, vosotros son sus discípulos, nosotros usted y yo también hagáis. Jesus said, I left you an example so that you may follow, and that includes us. Entonces, podemos decir que Jesús tiene muchos discípulos en el planeta Tierra. So we may say that Jesus has many disciples on this planet. Y usted es uno de ellos. And you are one of them. Wow. Usted tiene que ser uno de ellos. And you should be one of them. Y usted tiene que sentirse feliz porque usted es diferente a los demás, porque le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Espíritu Santo, porque creemos y glorificamos el nombre de Jesús en todo el sentido de la palabra, y nuestra meta, nuestro objetivo en esta tierra, nuestro blanco en esta tierra es seguir a Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre. And you should feel joyful because you are one of his disciples, because he is with you as well as the Holy Spirit, and blesses you in your day and your lives. Amén. Así que si usted es un discípulo de Jesús, yo también, entonces vamos a disfrutar en esta noche el discipulado de seguir a Cristo Jesús, porque el que sigue a Jesús recibe bendición en todo momento. So we should be joyful that we are following Jesus, because by following Jesus, you have blessings in all moments. Usted puede decir y levantar su mano al cielo y decir, Señor, gracias por bendecirme. In the sky and say, thank you, Lord, for blessing me. Entonces sigue diciendo el texto, como termina el verso 1, dice, y una gran compañía. ¿Ve la diferencia entre los discípulos, que eran muchos, y una gran compañía? Marca la diferencia, o sea, que la compañía
que eran muchos, pero no quiere decir que esas personas que representaban esa gran compañía, no quiere decir que eran discípulos de Jesús, porque si hubiesen sido discípulos de Jesús, nada más hubiese usado nada más una sola palabra y le seguía muchos discípulos y ya. Pero al marcar la diferencia, está marcada la pauta de que no es lo mismo discípulos a seguir. And as verse 11 ends, it says, and many of his disciples went with him, and much people. So we see a difference between the people that were there, which were his disciples, and the ones that were with him, but they weren't his disciples. Si fuéramos a hacer un ejercicio del 1 al 10, por ejemplo, vemos aquí que donde dice, y muchos de los discípulos y una gran compañía, la gran compañía eran más en volumen, eran más personas que el discipulado que seguían a Jesús. Si nosotros fuéramos a hacer este ejercicio, del 1 al 10, ¿en qué número o ponemos a la gran multitud? Quizá un 9, ¿verdad? Y si ponemos del 1 al 10 a los muchos discípulos, del 1 al 10, quizá del 1 al 4, quizá del 1 al 5. Por ende, es obvio que la otra cantidad de personas eran más que el discipulado que Jesús estaba formando. So we can use this example that if you take a number from 1 to 10 and you try to figure out how many people there were disciples and how many were just there, then you would say that maybe one or a 9 in terms of how many people were there, but in terms of how many disciples, there was a 4. There was more people than disciples. Vamos a hacer aquí otro análisis. ¿Cuántos cristianos hoy en día hay en el mundo? Me dice que hay millones y millones de cristianos, pero no toda esa cantidad de cristianos, no todos son discípulos de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué? Aquí tenemos la respuesta, ¿se dan cuenta? No todo el que va a la iglesia, no todo el que dice que sigue Jesús, o no todo el que cree en Jesús es un discípulo de Jesús. Entonces la pregunta es, si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y no es un precio que no se puede pagar, es simplemente un precio a la obediencia. Usted tiene que obedecer absolutamente a Jesús en todo momento. So if you look at the amount of Christians that there are in the world today, there could be millions, but the people that are actually disciples, there are less than that. So by being disciples, then you are in a position where you are receiving more from Jesus. Vamos a imaginarnos una iglesia X, no la iglesia adventista de Caparra, ni de Roosevelt, ni de Fresh English, una iglesia X adventista X, y que tenga un promedio de 200 miembros. De esa cantidad de 200 miembros, vamos a suponer que representan todo aquello que siguen a Jesús, pero de todos esos que siguen a Jesús, no todos son discípulos de Jesús. So, and we look at a church, for example, it doesn't have to be Caparra or First English, it's churches in general. Not everybody that goes through those doors is a disciple of Jesus. Y aquí entonces, y aquí está lo interesante del texto. La pregunta es, una vez más quiero preguntarte, quiere usted ser un discípulo de Cristo Jesús? So here's the question. Do you want to be a disciple of Christ? Si la respuesta a esa pregunta una vez más es sí, entonces usted tiene que seguir a Jesús al pie de la letra. So if the answer is yes, then you need to follow Jesus to the T. Y por donde quiera que Jesús permite que usted pase, ya sea por la felicidad, ya sea por el sufrimiento, ya sea por el dolor, tarde o temprano usted va a decir al Señor, gracias, gracias y gracias. No matter what stage you are in your journey, whether you're in joyful stage or you're in suffering stage that Jesus has seen you in, always remember to say, Lord, thank you, thank you, thank you.
Así que el verso 11 marca grandemente la diferencia entre aquellos que estaban con Jesús, que eran discípulos, y aquellos que estaban con Jesús, que no eran discípulos. So that verse 11 marks the difference between those people that were disciples and those that were just followers of Jesus. Así que usted puede hacer su anote en esta parte y decir Lucas capítulo 7, verso 11, y marcar la diferencia y hacer su propio estudio de esto y hacer su aplicación, porque lo importante del estudio de la palabra de Dios es que tenemos que hacer aplicación. Aplicación es aplicarlo a nuestro tiempo, y no solamente a nuestro tiempo, aplicarlo más cerca a uno, a nuestra iglesia, y llevarnos al foro eclesiástico, y entonces poner esto en ese foro, y vamos a llegar a la conclusión que no todos los que van a una iglesia son discípulos de Jesús. So this is where you take notes of this difference, because you could go and speak about this in the location of a church, and you'll find that not everybody that goes there is a disciple. Haga todo lo posible para que usted no forme parte de la multitud, y sí forme parte del discipulado de Cristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Do everything possible to not just be those that are there and are not a disciple. Entonces dice el verso 12, para seguir. And so it says in verse 12, Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. and in verse 12 it says, now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow. Vamos a empezar a analizar el verso 12, dice, cuando llegó cerca de la puerta, o sea, no había entrado a Naín, que significa delicia santa, y no había entrado a ese lugar que con ese significado, y en ese lugar que tenía ese significado, ya no dejaba de ser una delicia santa, sino un dolor, porque en Naín había fallecido una persona, y entonces la ciudad estaba en luto, con dolor y agonía, y antes de que Jesús entrara, entonces sale una multitud. So Jesus was not in the city of Nain, which in the Hebrew means heavenly delight, but as he was approaching it, there was much sorrow. Entonces aquí, analizando el texto, vemos que Jesús entra con una gran multitud, sus seguidores, y entonces sale de Naín una gran multitud, y entonces se encuentran dos multitudes. La multitud que sigue a la vida, que Cristo Jesús, que andan con Jesús, y la multitud que sale con el féretro, que representa lamentablemente el dolor, la agonía y la muerte. And you can imagine this meeting of a crowd of people that are coming into the gate of the city that are following Jesus or disciples of Jesus, and there is a group of people that are in much pain and sorrow carrying a dead person through his funeral. Los que siguen a Jesús, esa multitud, ese discipulado, representan a aquellos que tenemos esperanza, que tenemos gozo, que tenemos alegría, que tenemos perdón, que tenemos amor. Y la otra multitud, una multitud todo lo opuesto, una multitud donde no había esperanza, donde lo que había era dolor, había agonía, había sufrimiento, había llanto. Y entonces se encuentran las dos multitudes, una que tiene esperanza, que anda con Jesús, que tiene gozos, que tiene alegría, que tiene paz, y la otra todo lo opuesto. Yo te quiero preguntar a ti antes de seguir, ¿en cuál de las dos multitudes usted está? ¿En cuál de la multitud te representa? La que representa a Jesús, la que anda con Jesús, la que anda con el mundo, que no tiene esperanza, que no tiene en realidad gozo, que no tiene en realidad el perdón porque no alaban a Jesús, lo que andan en el pecado. ¿A cuál de las dos multitudes usted representa? ¿En cuál de la multitud usted está? And you can imagine that there is a group of people that are following Jesus and disciples of Jesus. They represent hope, they represent joy, they represent fulfillment. And you run into a group of people that are not with hope, they are sad, they are crying, they are suffering. And so this is as if you look at the people that follow Jesus and are with him, they are alive, they are full of hope, and there's
time for tomorrow, while the others are worried about the world, part of the world's cares, and they have really no hope and they're in darkness. Aquellos que seguimos a Jesús sabemos lo que Jesús es capaz de hacer. Aquellos que glorificamos a Jesús, aquellos que creemos en Jesús, aquellos que tenemos fe en Jesús, sabemos que Jesús tiene poder para hacer milagro y milagro y milagro. Pero aquella multitud, aquella persona, lamentablemente no conocen a Jesús, que en realidad no le han entregado su vida a Jesús, no saben de lo que Jesús es capaz de hacer. So those people that are in the first group that are with Jesus, they know what Jesus is capable of doing. They know how changes that he has made in their lives. But those other people don't know him, they don't recognize him, and therefore they are not going to be able to know what it's like to be joyful in Jesus. Y le seguía entonces una madre, hijo único, viuda. O sea, de entender que ya esta madre ya había pasado por esta misma experiencia anteriormente. Había perdido su marido, pero lo único que le quedaba era que a su hijo. Y ahora dice el texto que la única esperanza que tenía también la perdió. Así que viuda y sin hijo. So this woman had already suffered once before in the loss of her husband, and now she's suffering again through the loss of her son. So she is a widow and she is also childless. Yo creo que tú hagas este apunte, que nunca se le olvide cuando usted vaya a aplicar este texto o vaya a mencionar este texto. Esta mujer aquí representa lamentablemente el mundo. El mundo lo ha perdido todo. La única esperanza que tiene el mundo es a Jesús. Y si uno la tiene, no tiene ninguna esperanza. Dice el texto que ella perdió a su marido y viuda. Y déjame decirte que es cierto, la humanidad sin Cristo está así, está perdida, sin rumbo. No tiene esperanza. No va para ningún lado. Entonces, es importante notar esto, que toda aquella persona que sigue en este mundo, que cree en este mundo, están como esta mujer, lamentablemente perdido y sin rumbo. ¿A dónde va a llegar esta población? ¿A dónde va a llegar esta humanidad sin Cristo? ¿A dónde va a llegar al Seol? ¿Hacia dónde se dirigía esta madre? ¿Hacia dónde se dirigía esta multitud? A la tumba, al Seol. ¿Hacia dónde se dirige este mundo? A esto, a la muerte. So if you look at where she was going and what she had available to her, without Jesus, where was she headed? Where was she going to end up? In death. Entonces yo te quiero preguntar, ¿es usted un discípulo de Jesús? ¿Representa a Jesús? Usted se dirige a la vida. ¿Es usted un creyente que es creyente, pero no es un discípulo de Jesús? ¿Hacia dónde usted se dirige? A la muerte. Entonces usted determina en realidad el camino, si la vida o la muerte, si el cielo o el Seol. Usted determina en realidad con su forma de ser, con su actitud, con sus creencias, en realidad, ¿a quién va a representar? ¿A la vida que a Jesús o a la muerte? So if you're not following Jesus, then the only path you have is towards death, is towards Sheol. If you are following Jesus, your path is towards life, it's towards the heavenly kingdom. The choice is yours. Entonces dice el verso 13, para avanzar un poco más. As it says in verse 13, just to keep going. Cuando el Señor la vio, ¿qué cosa más bella? Mire, cuando el Señor la vio, ¿a quién? Cuando el Señor vio a la mujer, a la viuda. No dice cuando Jesús vio la multitud. No es lo mismo ver la multitud que representa el pecado a ver la viuda, esta mujer en realidad. Cuando él la vio, dice el texto que tuvo compasión de ella. And in verse 13, it says, and the Lord saw her and he had compassion on her. Not only did he see her, but he also had compassion on her. Déjame decirte que cuando Jesús vio a Jerusalén, dice la palabra de Dios que Jesús lloró. And when he saw her, Jesus wept. Sí, cuando Jesús vio a Jerusalén en un momento dado en la historia, dice el texto que cuando Jesús vio a Jerusalén, que representaba lamentablemente el mundo perdido, dice que Jesús lloró por Jerusalén. Correction. When Jesus saw Jerusalem and he saw what the promise of Jerusalem was and what it actually was,
Then he wept. Así que Jesús tuvo compasión por esta mujer. Así que aquí vemos un sentimiento de adentro. La palabra que usa en griego es un sentimiento de adentro, lo más profundo de su corazón. Y dice que su sentimiento se llenó, rebosó, no le cabía más sentimiento. Si había una persona entre toda la multitud que estaba ahí, que pudo entender a la mujer, que pudo tener sentimiento hacia ella diferente, que pudo en realidad llenarse de sentimiento y de compasión, que sintió su dolor en carne propia, fue Cristo Jesús. So the translation in Greek gives us a sensation that what Jesus felt was deep, deep, deep down inside. It was something that was within his loins. This is the compassion and the feeling that he felt towards her. La Biblia no dice que cuando Jesús la vio la ignoró. La Biblia no dice cuando Jesús la vio la regañó. La Biblia no dice que cuando Jesús la vio la culpó y la juzgó y le dijo por tu pecado, por tu conducta te ha pasado esto. Perdiste a tu marido, ahora pierde a tu hijo, tú eres una pecadora. Jesús no le dijo eso. The Bible doesn't say that he ignored her. The Bible doesn't say that he said you. Yeah, so the Bible doesn't say that he ignored her. It doesn't say that he accused her, or that because her husband died, that she's a sinner, that it says that he had compassion for her. Aquí vemos que la mirada de Jesús hacia ella fue una mirada diferente. ¿Cuántas personas habían visto a esta mujer? ¿Cuántas personas habían ido donde ella? ¿Cuántas personas vieron sus lágrimas, vieron su dolor? Pero nunca nadie sintió lo que Jesús siente por estas personas, lo que Jesús siente por ti. Nunca nadie ha sentido lo que Jesús ha sentido por ti. Si hay alguien en el planeta, en el universo entero que te ama, que te aprecia, que te quiere y que ha dado tu vida por ti, es Cristo Jesús. Nadie en el mundo te va a amar como Jesús, te va a cuidar como Jesús, te va a proteger como Jesús. Nadie en el mundo tiene el sentimiento genuino y puro y santo como Cristo Jesús lo tiene por ti. Nadie, ni mi madre, ni mi padre, ni mi esposa, ni mi hermano, ni mi tío, ni mi vecino. Nadie me ama como Jesús ni tiene el sentimiento que Jesús tiene por mí. No one on this world loves you as Jesus does, or that has the feeling towards you that Jesus does. Not even your mother and father will love you the way Jesus does and has compassion and has done what he has done for us. No sé si estoy hablando a alguien que siente que alguien que no recibe amor. Déjame decirte que Jesús te ama. No sé si estoy hablando a un esposo o una esposa que se siente no querido. Déjame decirte que Jesús te quiere. No sé si estoy hablando a un hijo o a una hija que siente que sus padres no le aman, que no le escuchan. Déjame decirte que Jesús te ama y te aprecia, hijo. Déjame decirte, hermano, vecino, si te sientes no apreciado, no amado, déjame decirte que Jesús te ama, Jesús te aprecia. Si te sientes que a ti te ignoran, si te sientes que a ti no te miran, déjame decirte que el cielo está abierto completamente, constantemente mirándote, observándote. El cielo tiene los ojos puestos en ti porque te ama y te aprecia. Let me tell you that Jesus has his feelings centered on you and focused on you. No one has his feelings and his love centered on you. No one has the compassion that he can have for you. Only he will do anything for you. Si Jesús lo vio a ella, también te ve a ti. Si Jesús tuvo compasión con ella, también tiene compasión contigo. Si Jesús se paró, porque Jesús pudo haber seguido su trayectoria, su camino. Si Jesús se paró para consolarla, si Jesús se paró para darle a entender que la amaba, que la apreciaba, también el cielo se para por ti, porque te ama y te aprecia. Dios no eres cualquier cosa. Tú para Dios, para el cielo, vale mucho. Eres alguien especial. Quiero que lo entienda hoy, que nunca se te olvide. Yo no sé cuántos días te queden de vivir, yo no lo sé, pero déjame decirte hoy, esta noche, a través de este medio, que Jesús te ama, te aprecia y te quiere. Y el cielo se paró, se detuvo por ti. Cuando Jesús murió, el cielo se detuvo por ti. Jesus loves you in a way that no one can imagine. When Jesus gave his life for you, the sky stopped. Everything stopped at that time. No one can
can understand the love that Jesus has for us. Therefore, be aware of it, savor it, keep it close to you. Cuando Jesús murió, lo hizo por ti. Y si Jesús murió, en ese momento que Jesús murió hasta que Jesús resucitó, hubo un par en el cielo. Porque se necesitaba la presencia de Jesús viva para seguir en el proceso del perdón y de la gracia. Y todo fue eso, para salvar tu vida y salvar mi vida, porque Él te ama y te aprecia. Jesus loves you so much and appreciates so much. When he died and until he rose again, there was a halt of everything in heaven. Everything stopped because of his love for you. Dice el texto, dice que Jesús la vio. Así que también esta mujer vio a Jesús. ¿A cuántas personas esta mujer no había visto? ¿Cuántas personas no consolaron a esta mujer? Pero esta mirada era diferente. Esta mirada era pura. Esta mirada estaba llena de poder, de gracia, de amor. Esta mirada estaba llena de consuelo. Si esta mujer cuando vio a Jesús sintió algo diferente, pero había un problema aquí. Jesús le dice cuando la vio, lo primero que le dice es no llores, no llores. When Jesus saw her and had compassion on her, she saw him as well. There were many people that looked at her, but only Jesus looked at her in a way which she can see the love and compassion that he had for her in his eyes. And he said, "Weep not." Si usted lee esto con mucho cuidado y analizamos la gramática textual del texto, Jesús nos dice no llore. Y es obvio que habían personas que estaban con ella, que la estaban consolando y que también estaban llorando. Porque esta mujer tenía que tener hermano y hermana, obvio. Esta persona que murió no solamente tenía a su mamá como pariente, tenía más parientes. Así que todos los parientes estaban llorando. No solamente Jesús le habló a una persona de este difunto y fue a la madre, pues está en singular, dice a ti, o sea, tú no llores. Léalo, tú no llores. So this woman was not alone in the sense that her family was with her. And everybody had something to offer her, but Jesus had more to offer, and he says, "You weep not." El único que tiene el poder para decirle a una persona que ha perdido un ser querido, no llores, y darle lo que esa persona quiere, es Jesús, nadie más. The only person who can say to console her, "Weep not," and give her the comfort that she needs is Jesus, no one else. Yo recuerdo en un momento dado donde estoy en un servicio fúnebre y me le acerco a una persona y le digo, no llores. Y la persona me mira y me dice, antes de tú decir esa palabra, así me dijo, antes de tú decirme esta palabra, ¿tú has pasado por una experiencia como esta? Y yo le dije, sí, cuando me murió mi abuelita. And I remember a time when I was at a funeral and I asked someone who was there not to cry, and the person listened to me and said attentively, "Have you passed through an experience like this?" And I said, "Yes, when my grandmother died." Y ese día aprendí una lección de no decirle a nadie que ha perdido un ser querido, no llores. A nadie le digo no llores, porque déjame decirte, no es fácil. Nosotros, los seres humanos, no tenemos el poder para devolverle lo que esa persona quiere. Sí uno consuela, sí uno le da el pésame, pero hasta ahí, decir que no llore es complicado, es difícil. Y desde ahí en adelante he aprendido que cuando una persona pierde un ser querido, darle el pésame, darle en realidad el sentimiento y dejar que la persona se desahogue y pase por el proceso del sufrimiento. And I learned a lesson at that time, which is not ever to say don't cry or weep not, because no one can understand the loss that person is going through. And what I would say instead is I would console them, I would give them my condolences,
but I would also encourage them to let it all out. Porque decir no llore es porque uno siente y uno desea que esa persona no llore, porque el dolor, el llanto es un dolor, es un sufrimiento, y uno no desea, uno no quiere que una persona llore, que una persona sufre. Por eso es que usamos esa expresión, no llores. Pero si usted analiza con mucho cuidado cómo uno le devuelve la felicidad y la esperanza a una persona que está pasando por un momento difícil, es complicado. When you're with a person like that, you will be tempted to say, don't cry. But how do you bring joy back into their lives? Mira, hace poco nosotros tenemos una hermana que perdió un ser querido, nuestra hermana Sandra, y qué casualidad, mira, caemos en esta historia, en este mismo proceso en la que ella está pasando por este dolor. Yo digo que no es casualidad, yo creo que es casualidad. Esta historia pudo haberse presentado mucho antes o mucho después, pero en el mismo momento. Eso es parte del plan de Dios. ¿Qué cosa? ¿Desde cuándo nosotros estamos analizando el libro de Lucas? Tenemos más de 2 meses ya. Y exactamente en este momento Dios tiene un mensaje poderoso y grande para mí y para todos nosotros. Very recently, one of our sisters, Sandra, went through a loss. And it is notable how we've been doing the book of Luke for over 2 months now. And specifically now we get this verse. Así que no creo en casualidad, yo creo en la voluntad de Dios y en la dirección de Dios. I don't believe in coincidences, I believe in God's guidance. Así que yo no sé si nuestra hermana Sandra está escuchando, pero déjenme decirle a Sandra y a los familiares, lleven el mensaje que hay esperanza en Cristo Jesús. Y cuando siente el dolor de sentir el sentimiento por tu madre, llora pero agarrada de Dios. Llora pero agarrada de Dios. Y no olvide nunca, Sandra, que Dios te está viendo, se está viendo. Así como Jesús vio a esta mujer, también te ve a ti en el proceso de tu dolor y de tu agonía y de tu sufrimiento. No estás sola. Dios te está mirando, Dios te está observando, Dios te está consolando, Dios te está dando fuerza, Dios te está dando ánimo. Y los ángeles de Dios están a tu lado constantemente para fortalecerte y ayudarte en todo momento. And just as Jesus was with this woman, be aware that when you are in a situation of grief such as that God is with you. His angels are with you. He is there to console you and give you back your joy. Mi Jesús y el suyo no hace excepción de persona. Así que el mismo sentimiento que Jesús estuvo con ella, también lo tiene con nosotros y lo tiene también contigo. So Jesus, the same Jesus that was in the story, has the same feeling for everyone. So just as she was consoled, you may be consoled in a situation. Así que lo primero que Jesús le dice a la mujer es, no llores, porque Jesús tiene el poder para darle lo que la causa de su dolor, tenía el poder para devolvérselo. El único que estaba allí le dijo, no llores. Imagínense cuando Jesús le dijo eso a ella, que ella miró a esa mujer, pero el féretro, lo que llevaban el féretro, seguían caminando. Así que en un momento dado, ella dejó de mirar a Jesús y tuvo que poner su vista, ¿a dónde? En el féretro. So Jesus, being the only one who could console her after saying, weep not, because he can do what he needed to do. She was looking at it as it was going by to see what he meant. Se escuchó un poco mal. Javier, si quiere traducirlo una vez más, por favor. Sí, se me repite. Sí, así que lo que vemos aquí es que cuando Jesús la vio a ella, el féretro seguía en su dirección, y entonces lo que hace Jesús para que ella deje de mirar el féretro, lo que hace es que toca el féretro. So she was looking at the procession as it was going through with the coffin, and as Jesus saw her, he
touches the coffin. La pregunta que quiero hacerte a ti es, ¿hacia dónde se dirigía el féretro? The question I want to ask you is, where was this coffin going? Hacia el Seol. It was going to Sheol. ¿Hacia dónde se dirigía Dimio sin Jesús? Al Seol. ¿Hacia dónde se dirigía Dimio sin Jesús? Al fracaso. ¿Hacia dónde se dirigía Dimio sin Jesús? A la cárcel. ¿Hacia dónde se dirigía Dimio sin Jesús? A la muerte. ¿Hacia dónde se dirige el ser humano sin Jesús? La muerte. So where was Demir going without Jesus? To Sheol. Where was he going without Jesus? To jail. Where was he going without Jesus? To his death. And where will we be going without Jesus? To our deaths. ¿Y qué hizo Jesús? Me tocó mi vida. Aguántate, hacia allá no va. Paró mi movimiento que me dirigía a la muerte. Paró el movimiento, la fuerza que me dirigía en realidad hacia la tumba. La paró, la tocó. As I was going towards my grave, Jesus touched me. Dile a Jesús que toque tu vida, que toque tu alma, que toque tu ser. Dile a Jesús, Let Jesus tócame. Say, Jesus, please touch me. Que no pase esta noche sin que usted le ruegue a Jesús, sin que usted le suplique a Jesús. Toca mi vida, toca mi hogar, toca mi familia, toca mi esposo, toca mi esposa, toca mis hijos, tócalo, Señor, el único que tiene poder para detener esa fuerza de la muerte, el único que tiene el poder para detener esa cadena que está llevando en realidad a tanta familia a la perdición eterna es Cristo Jesús. Dile a Jesús, tócame, toca mi familia. Say to Jesus tonight before the end of the night, touch my life, touch my home, touch my family. Without Jesus, you're going to a place of no return. So please take this moment tonight to ask him to touch your life, to touch your home, to touch your family. Y automáticamente la fuerza que dirigía el féretro, esa acción automáticamente se detuvo, se paró. And with that touch, that force that was taking the coffin towards Sheol, to the burial, his touch made it stop. Y entonces Jesús tocar el féretro y parar. ¿Qué hace la mujer? Se detiene ahora. Jesús ahora sí podía contemplarlo. Ahora sí podía mirarlo, porque no había nada que le impidiera que contemplara y mirara absolutamente a Jesús. Y eso es lo que ocurre a veces. A veces nosotros que estamos con Jesús, pero tenemos nuestra mirada puesta en otras cosas. Hay cosas que nos impiden contemplar y mirar a Jesús constantemente, 100%. Y esas cosas son las cosas que tenemos que dejar. Esas cosas son las que tenemos que sacar de nuestra vida. Si hay algo que te impide contemplar a Jesús, si hay algo que te impide adorar a Jesús, si hay algo que te impide glorificar el nombre de Jesús, hoy dile a Jesús, ayúdame porque quiero dejar estas cosas. And finally, when he touched the coffin and everything stopped, she was able to actually look at him. And when you look at your life and where you're headed, take a moment to stop and look at Jesus. Tell him to touch your life, to stop you from where you're headed and take you with him to where he's headed. Entonces, analizándolo, lo primero que hace Jesús, que dice lo primero que dice a la mujer, no llores. Lo segundo que hace es que toca el féretro. Entonces, vamos a ver lo próximo que Jesús hace. Entonces, Jesús dijo al muerto. The first thing he did is that he said to her, weep not. The next thing he did was that he touched the coffin, and what happens next? Entonces, la obra que Jesús hace es que le habla al muerto. Es una cosa maravillosa, una cosa increíble. Mire, por más que yo le hable al muerto, no me va a escuchar. Por más que yo le grite, no me va a escuchar. Le puedo poner una bocina pegada ahí al volumen 1000 por 1000 y no va a escuchar nada. Porque dice la Biblia que los muertos nada saben, no tienen más paga en el oído, en la tierra. Pero el único que tiene el poder de hacer que los muertos oigan
Es Jesús, gloria a Dios. Aleluya. So Jesus said, young man, I say unto thee, arise. He's the only one who has that power, because the dead hear nothing, but the dead hear Jesus. If I was to say anything to a dead person, they wouldn't hear me. Entonces Jesús le dice al joven, dice, joven, a ti. O sea, esto me encanta, me fascina esto. En donde estaba Jesús, había muchas personas, los discípulos que estaban con Jesús, mucho, la multitud que estaba con Jesús y la multitud que estaban con la viuda de Naín. Entonces, se unen dos multitud, mucha gente. Y entre toda esta gente, había muchos muertos en el espíritu, o sea, espiritualmente estaban muertos. O sea, pero a Jesús no le dice a todos, sino a uno, le dice a ti, joven, te digo, levántate. Gloria a Dios. And at that moment, there were many people around Jesus. And there was a dead person, but there were a lot of people that were spiritually dead. But however, Jesus said to that young man, I say unto thee, arise. Entonces, automáticamente, ¿qué hace el joven? Muy importante esto. Mucha gente cree que cuando Jesús tocó el féretro, el joven resucitó. No, el joven no resucita cuando Jesús toca el féretro. El toque simboliza otra cosa muy especial, que más o menos lo dije, usted estudie, investigue. El toque del féretro no resucita, pero cuando Jesús le habla así, resucita. It's worth the time to investigate this a little further. Jesus doesn't just say, just make him come up. He says, young man, I say unto thee, arise. Entonces, cuando Jesús resucita al joven, imagínese a esta madre, cómo estaba, cómo se llenó de alegría, cómo se llenó de gozo. Ahora, cuando Jesús mira a esta madre, ahora, ¿cómo la ve? ¿Cómo la vio antes y cómo la ve ahora? Ahora, cuando Jesús la ve, me encanta esto, me fascina esto, imaginármelo. Cómo Jesús ve a esta madre ahora. Cómo estaba la madre cuando resucitó su hijo. No estaba feliz, no estaba contenta, estaba llena de regocijo. Y cómo Jesús la ve ahora. Cambia aún también el sentimiento de Jesús. Cambió, porque ahora Jesús ve por su gracia y su poder a una madre y a un hijo y a una multitud brincando y todo el mundo puerto loco, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y entonces eso hizo que también Jesús mirara a la mujer ahora diferente. Qué cosa más bella. And I stopped to think about this, how Jesus caused these people to go from one path and one feeling to another one, which is beautiful, which is joyous, so they can actually see, and we can see the expression on the mother's face as the child, as the young man arose. Es lo mismo que lo que sucedió con mi vida y con tu vida, me imagino yo. El dimio que Jesús veía antes de tocarlo, antes de bendecirle, no el mismo dimio que Jesús está viendo, que Jesús ve y está viendo ahora después de tocarlo, después de bendecirle. Y usted también diga su nombre. No es la misma persona. Usted no puede ser la misma persona antes sin que Jesús bendecirle y tocarle. Y después que Jesús le bendice y le toca, no puede ser la misma persona. Y si sigue siendo la misma persona, te tengo que decir que Jesús no te ha tocado y tampoco te ha bendecido. If you are touched by Jesus, then you are overjoyed and your life is changing. But if you believe you've been touched by Jesus, but you are still the same and your life hasn't changed, then you have not been touched by Jesus. Porque es imposible que una persona que Jesús toque y bendiga su alma en la dirección salvífica siga siendo igual. Es imposible, iglesia. Esto es imposible. It is impossible that someone who has been affected by Jesus touching their lives stay the same as they were before that. If you see that, it is not possible. Me quedan 2 minutos, voy a concluir. Y usted puede analizar esto cuando Jesús, antes de tocar el féretro, ¿en qué dirección iba? Aunque Jesús le estaba hablando a la madre, el féretro tenía una dirección. Entonces, cuando Jesús tocó, automáticamente paró. Lo mismo sucede con nuestra vida, con nuestro ser.
¿Hacia dónde nos dirigíamos sin el toque de Jesús? ¿Hacia dónde nos dirigíamos sin la bendición de Jesús? Y cuando Jesús no tocó y Jesús no ha bendecido, ha cambiado el rumbo, ha cambiado la dirección. Y nuestra vida se dirige a la patria celestial. Y usted tiene que ser diferente. So what would you say was happening? Where was this person going in his death? He was going in a direction which Jesus stopped with his touch. And in the same way, your life will change when you are touched by Jesus. Your path will go towards the heavenly kingdom. Por eso, haga todo lo posible esta noche para que Jesús toque tu vida, toque tu alma. Dile a Jesús y obra para eso. No simplemente que lo diga de boca, sino que lo viva, que lo crea, que lo siente y que usted ponga en práctica esto y diga a Jesús, Jesús, toca mi vida, transforma mi mente, transforma mi carácter, transforma mi hogar, tócalo, porque quiero que mi hogar sea tuyo hoy, mañana y siempre. Jesus, in coming to your life, will change your life. So ask for him, ask for his blessing. Touch my life, touch my work, and touch my future. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father who art in heaven, hallowed be your holy and precious name. Gracias, Señor, porque no hay nadie en este mundo que me ame, que me aprecie como tú, Señor. Thank you, Lord. There is no one in this earth and in this universe that will love me as much as you do, my Lord. Señor, en esta crisis que estamos viviendo, nos ha contemplado y ha visto nuestra aflicción. Y sabemos, Señor, que te ha compadecido de nosotros. Lord, in this moment that we're living, you have taken compassion on us. You have known that we are suffering. You have given us your compassion. En el medio del dolor, del sufrimiento y de la agonía que posiblemente alguien está pasando, sabemos, Señor, que tú estás mirando y contemplando a esas personas. Y sabemos que lo ha consolado, le ha dado fuerza para seguir hacia adelante. And for those that are suffering, you are giving them strength to go ahead. Señor, esta noche te decimos que por favor siga tocando nuestra vida y que siga bendiciendo nuestra vida. And I ask you, Lord, tonight to keep touching my life and bless my life. Por favor, Señor, sigue tocando nuestros hogares, nuestras familias, Señor, tócalo grandemente. Lord, please continue to touch our homes and our families constantly. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén.